Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana con información política, por supuesto, desde el Congreso de la República, porque se instala la tercera legislatura. Se espera que el presidente Gustavo Petro llegue, no será puntual, pero que entregue un discurso, que ofrezca un discurso para conocer cuál será la hoja de ruta del gobierno en lo que tiene que ver con la agenda legislativa. Hay algunas reformas que van a tener que continuar su trámite, como la reforma laboral que llegará a la plenaria de la Cámara. En ese escenario, las palabras del presidente Petro serán importantes para definir cuál será el trabajo que van a desarrollar. Y la polémica se está dando por la elección de las mesas directivas de la Cámara de Representantes. Hoy deben las dos corporaciones elegir a los nuevos presidentes. En el Senado será Efraín Cepeda, eso ya está resuelto, pero en la Cámara hay una disputa entre Catherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca, quien tiene el guiño del Ejecutivo. La polémica se da porque Andrés Calle, quien termina hoy su periodo, está impulsando la idea de que se entreguen tarjetones de colores. Esto para marcar y conocer cómo va a votar cada colectividad. Eso se ha dicho que es ilegal y por eso la pelea es para que los tarjetones vayan sencillamente con foto y nombre de los postulados. Sobre las 5 de la tarde este asunto podría estar resuelto o por lo menos iniciar la plenaria de la Cámara para empezar a hacer la discusión de esa elección de la mesa directiva. Expectativa hay mucho. Por ejemplo, incluso en los sectores de centro izquierda se dice que si se sigue hablando de una constituyente, de un fast track, el Congreso se va a paralizar y que el tiempo que queda, estos 2 años, se va a ir discutiendo sobre estos asuntos y que van a perder mucho tiempo. Vean ustedes lo que dice tanto la oposición como sectores cercanos al gobierno. En primer lugar, es absolutamente necesario que los colombianos seamos conscientes del escándalo de corrupción, de las dimensiones del escándalo de corrupción de la unidad de riesgo, que con nuestros impuestos no solo compran apoyos de las reformas, sino también financian guerrillas. Esta solo es la punta del iceberg de un entramado de corrupción en este gobierno. Y sin duda, el gobierno en esta nueva legislatura, el Congreso en esta nueva legislatura tendrá que ser absolutamente independiente del gobierno, en donde tendremos no solo que evitar las reformas inconvenientes, sino en especial el intento de destruir la Constitución con una nueva constituyente. En Colombia no habrá constituyente, mucho menos por fuera de la ley y menos un fast track que busque violar la Constitución. Más allá de eso, ¿usted cómo ve el ambiente, senador, en el Congreso? ¿Hay mayorías para la aprobación de las reformas, para una eventual constituyente, para lo que se está hablando por parte del gobierno nacional que viene en este semestre? Creo que comienza mal, con pie izquierdo el gobierno esta legislatura. Por una parte, por los escándalos de corrupción que hoy conocemos. Por otra, porque es evidente que este gobierno no sabe escuchar y no sabe generar consensos. Aquí deben pasar reformas que solucionen problemas, no que los agraven. Y sin duda debe ser el resultado de un gran consenso. El Centro Democrático, por ejemplo, a cada crítica la acompaña con una propuesta. Somos conscientes de que hay que hacer cambios, pero no podemos permitir que este gobierno destruya lo que con tanto esfuerzo hemos construido. En ese orden de ideas, creo que no será un año fácil para el gobierno, un gobierno que busca radicalizarse, que busca de alguna manera seguir generando una división profunda en el país y que a su vez ha fracasado con creces. En ese sentido, insisto, tendremos que oponernos a las reformas arbitrarias del gobierno y a su vez evitar la constituyente. Para resolver los problemas del país no se necesita una constituyente, se necesita un buen presidente. Y mientras Petro habla de constituyente, los colombianos están clamando soluciones. Petro ya lleva 2 años, no se puede seguir lavando las manos. Es evidente que fracasó y utiliza entonces la constituyente para hacer política y no para gobernar. Miren, lo fundamental, el gobierno ha priorizado 6 proyectos de ley que son los que en teoría van a mover la agenda legislativa, terminar de pasar la laboral, la nueva reforma a la salud, la ley de servicios públicos, van a ser como las más importantes, van a volver a meter estatutaria de educación, vamos a ver si meten reforma a la justicia, que es como la gran cereza del pastel, y eso sería la agenda legislativa.
Si deciden meter o sea fast track o sea constituyente, el Congreso se va a paralizar y no le va a pasar nada. Y todo eso pues va a estar marcado por todos los escándalos que ha habido de corrupción en los últimos días. ¿La tiene difícil el gobierno Petro este año, doctor Ariel, en cuanto a temas de mayorías, para las reformas, para esas apuestas que usted mencionaba ahorita? Las realidades son como tres realidades. La primera es que van a tener más maniobrabilidad en Cámara que en Senado. La segunda es que la poca maniobrabilidad que tengan la van a tener hasta diciembre, porque ya el otro año todo el mundo va a estar en campaña. Y lo tercero, pues va a depender mucho de la agilidad del nuevo ministro para poder convencer los sectores políticos. Pero usted cómo lo ve, ¿hay mayorías o no hay mayorías en el Congreso? Muy limitadas, vuelvo y repito, tal vez las mayorías serán en Cámara, pero en Senado son inexistentes. Senador, volviendo a la parte final de su primera respuesta, si se presenta el fast track, ¿se paraliza el Congreso? ¿Eso es lo que quiere decir? Yo creo que el fast track paralizaría todo el Congreso, es decir, primero no creo que pase, no tienen mayorías, pero paralizaría el Congreso igual que una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Efraín Cepeda, el nuevo presidente del Congreso, pues ya fijó posturas sobre lo que será su relación con el gobierno nacional, contó que ya tiene una cita con Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior, y además entregó detalles sobre ese fast track, esa polémica figura que quiere implementar el gobierno Petro para presentar iniciativas que tengan relación con el acuerdo de paz. Como decimos en la costa, eso se sabrá el último out del último inning, cuando se abran las urnas y se cuenten los votos. Por ahora, pues, la mayor parte de las bancadas han asumido compromiso, pero yo no quiero ser triunfalista, sino esperar la votación final de la plenaria del Senado de la República. Bueno, pero teniendo... Senador, viene el tema del fast track. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bien, pues todavía no viene nada hasta que no se radiquen las cosas. Yo lo que he expresado es que el fast track en vez de ahorrar tiempo, es una pérdida de tiempo, porque tenemos que hacer primero un acto legislativo para posibilitar el fast track y se pierde un año. De manera que miremos cuáles de esas iniciativas se pueden consensuar y les damos trámite inmediatamente. No todas, por supuesto, se podrán consensuar, pero pues esa es una propuesta que llevaré. ¿Cómo sería el rumbo, senador, de usted si llega a ser presidente en el Senado? ¿Cómo sería ese manejo con el gobierno nacional? Pues la Constitución es clara, colaboración armónica entre los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, y hay otro poder importante que son ustedes, los medios de comunicación. Si llegan puertas abiertas también con los medios. Si llegan a presentar ese fast track, ¿se paraliza el Congreso, doctor Cepeda? No, porque es un acto, tendríamos que hacer un acto legislativo primero. Duraríamos todo el año. Pero por la discusión todo se le el va un año de año. mi periodo en un acto legislativo que posibilite el fast track si lo aprueba el Congreso de la República. ¿Eso quiere decir que usted de ninguna manera está de acuerdo con ese fast track? No, quiero decir que perdemos tiempo, porque se pierde primero un año completo en el fast track para luego entonces discutir las iniciativas y muchas de ellas podemos discutirlas de una vez. Doctor Cepeda, ¿ya tiene cita con Juan Fernando Cristo dentro de ese denominado acuerdo nacional? Sí, hemos estado pues en contacto en el sentido de tratar de acordar eso y finalmente acordamos vernos el lunes. El Ministerio del Interior la próxima semana iniciará una serie de reuniones con los partidos políticos. Ya el lunes con el presidente del Congreso, hará lo propio con el Partido Conservador, también con César Gaviria del Partido Liberal, y empezará a consolidarse, bueno, por lo menos en el papel, ese acuerdo nacional del que habla el Ejecutivo. Más información en semana.com.